la fórmula es 2 a la n. Entonces, en este caso, 2 es un constante. ¿Y cuántas? N es número de proposiciones. Proposiciones, ¿no? Número de proposiciones. En este caso solamente tenemos un P, ¿no? En este caso solamente tenemos una proposición. La P, una proposición. Entonces anotamos 2 a la 1 es 2. 2 filas, ¿no? Entonces, cuando tenemos solamente una proposición, hay dos alternativas. Una proposición simplemente puede tener dos valores de verdad. Puede ser verdad o falso. Nada más. Una proposición solamente puede tener una verdad o falso, no ambas, ¿no? Entonces, en este caso, la negación. Si negamos esta proposición, lo contrario de esta verdad es falso. Lo contrario de falso es verdad, nada más. De esa manera hemos completado la tabla de verdad de la negación en este caso, ¿no? De esa manera. Ejemplos. Ejemplos de la negación de una proposición. A ver, en este caso, lo podemos... Una proposición, ¿no? Anteriormente hemos definido lo que es una proposición. Cuando un enunciado, no, una declaración no es proposición. Cuando se dice que es una proposición simple y cuando se dice que es una proposición compuesta. Ya hemos estudiado anteriormente, entonces, simplemente aquí vamos a decir, con la variable P minúscula lo vamos a nombrar, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Es una proposición. Puede ser una proposición, por ejemplo, Q. Otra proposición puede ser. A ver, en este caso lo vamos a llamar todas las proposiciones con letra P, como estamos utilizando P, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 3 es mayor que 0. La misma proposición puede cambiar con otro enunciado. Por ejemplo, raíz 4 es igual a 2, ¿no? Sí. Puede ser otra proposición, por ejemplo, puede decir, por ejemplo, puede ser Luis estudia, ¿no? De esa manera, ¿no? Ejemplos, 2 más 2 es 4, 3 es mayor que Luis estudia. Una proposición más, aumentaremos la P, ¿no? En este caso, 1 más 3 es igual a 5. Así lo vamos a decir. Entonces, ¿cuál sería la proposición valor de verdad de estos, ¿no? Valor de verdad. Lo vamos a decir, por ejemplo, ¿esta es verdad? Sí, es verdad. ¿Esta es verdad? Su valor de verdad es verdad. Decir que 3 es mayor que 0 es verdad. Decir que raíz cuadrada de 4 es 2 es verdad, ¿no? Su valor de verdad. Luis estudia. Aquí, a ver, esta no es una proposición. No podemos decir, aquí lo vamos a poner. No nos conviene por el momento estudiar esta proposición. ¿Ya? Esto lo voy a escribir aquí. Porque más parece ser que no es una proposición, ¿no? Entonces, lo que queremos es decir, por ejemplo, era 1 más 3 es igual a 5. A ver, en este caso, 1 más 3 es falso, ¿no? Su valor de verdad es falso. De esa manera. Para que existan verdades y falsos, ¿no? Falso. Ahora, la negación de esto, ¿no? Su negación, ¿cómo sería? A ver, aquí lo vamos a completar con rojo aquí. Entonces,
Aquí, entonces, vamos a decir la negación de P. Aquí también la negación de P, la negación de no P, la negación de no P. ¿No? La negación de este sería, ¿cómo sería? Sería 2 más 2 es distinto de 4. Sí, distinto de 4. Aquí nos está perjudicando. Vamos a hacer de esta forma. La negación de esta proposición, que es verdad, se hace de esta manera. 2 más 2 es distinto de 4. Esa es la negación. Vamos a negar esto. La negación de esto. 3 es menor que 0. De esa forma, la negación. La negación de esto, ¿no? La negación de esta proposición. Otra vez, ¿verdad? Raíz de 4 es distinto de 2. Así sea falso, la negación se hace de esa forma. La negación, ¿no? Entonces, la negación de esto sería 1 más 3. No es verdad esto, es falso, ¿no? Pero la negación es distinto de 5. Ya se convierte, ¿no? En una proposición. La negación se convierte en una proposición verdadera, ¿verdad? Si esta afirmación es falso, su negación se convierte en verdad, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos hacer algunos ejemplos de la negación. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente operador lógico, ¿no? Son símbolos operadores estos. Y o, ¿no? Hay otros más que vamos a estudiar enseguida. Entonces, en este caso, el siguiente es conjunción, como una I, como una letra B volteado, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que tiene 1, 2, 3, 4 filas, ¿no? Haciendo esta operación, ¿no? Lo mismo, a ver. Número de filas es igual, número de filas, podemos decir así, 2 a la n, ¿verdad? 2 a la n, en este caso, tenemos dos proposiciones, P y Q, entonces 2. A ver, este 2 es constante, mantiene, n es 2 proposiciones, entonces 4 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo mismo que esto. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Cuando hay dos variables proposicionales, las combinaciones son así. Verdad, verdad, falso, falso, verdad. Ambos pueden ser verdades. O el primero puede ser verdad, el siguiente puede ser falso. O al revés, o ambos pueden ser falsos, ¿no? ¿No? Es una combinación, son alternativas de una proposición que pueden ser falso o también pueden ser verdad, ¿no es cierto? Unas diferentes alternativas, ambos pueden ser verdades. El primero puede ser verdad, el Q puede ser falso, o al revés, primero puede ser falso, el siguiente verdad, o ambos falsos. En esos casos, ¿cómo se resuelve esto? ¿No? Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en la anterior clase es técnicas, ¿verdad? Entonces solamente estamos recordando uno más, esto otra vez, cómo se maneja en este caso. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte es muy interesante, a ver, manejar el circuito lógico en serie. Pero lo voy a anotar, esta técnica es muy importante, circuito eléctrico, en serie. Esta técnica mejora la comprensión. No necesariamente puede ser esto. Otros autores pueden manejar otra técnica, ¿no? Más mecánico, ¿no? Pero por lo que he visto,
no debemos tratar de llenar este cuadro, esta tabla de valores de verdad, mecánicamente, ¿no? La idea es de dónde aparecen, de cómo podemos saber lógicamente si tienes razón o no, colocar aquí cuáles son sus valores, ¿no? Pero en este caso el circuito es así, ¿no? El circuito es así. El circuito eléctrico es de esta manera. Este es el foco, ¿no? Si es verdad, es on, ¿no? Encendido. Encendido. Si es falso, si tenemos que colocar aquí falso, si tenemos que colocar verdad aquí debemos observar, ¿no? Este es P, este es Q. Esta técnica para mí me parece muy rápido y mentalmente uno puede manejar, ¿no? Encendido, esto es off. Encendido, apagado, sería apagado, ¿no? Entonces, a ver, si la corriente entra de este lado, ¿no? En este sentido, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Aquí. El encendido o conectado, podemos llamarlo a esto también, podemos encendido, conectado. Conectado. Este es desconectado. A ver, en sus apuntes también está esto, ¿ya? En las guías que hemos dejado está ahí. Esto es importante. A ver, si esta proposición es verdad, esta proposición es verdad, ¿no? Ambos tienen que ser verdad. Entonces, ¿qué valor podemos colocar aquí? Mentalmente ya debemos manejar. Esa es la idea, mentalmente. Ya no estar mirando las tablas, obviamente que tenemos las tablas, sin embargo, en un examen, qué sé yo, en un examen de dispensación, etcétera, ¿cómo podemos llenar esta tabla? Entonces, esto es así. Cuando está cerrado este circuito, es un circuito que tiene que encender, ¿no? De la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando está cerrado, esto lo cerramos aquí, se enciende, ¿no? Conectado. Cuando está así abierto, es desconectado o es apagado o falso. A ver, entonces, así. Esto conectamos aquí, entonces es verdad. Conectado en verdad. Esto también conectamos. ¿Qué va a pasar? Con el foco se va a encender. Y cuando es encendido es verdad, ¿no? Ahí está. De esa manera podemos colocar aquí. Entonces, aquí es B. ¿Verdad? A ver. ¿Se entiende? A ver. Conectamos verdad. Conectamos verdad. ¿Verdad? Conectado, 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 verdad. En una serie, ¿no? Ahora, el primero conectamos. El segundo no está conectado. ¿Qué puede pasar con el foco? No se enciende. Apagado, ¿no? Eso de decir apagado es colocar falso. ¿Qué sería falso? Falso. ¿Ya? Ahora, o si no, al revés. Uno dice, esto no está abierto, no conectamos. Falso quiere decir que no está conectado. El siguiente conectamos. ¿Qué va a pasar con el foco? No se enciende. ¿Por qué? Porque está abierto, tiene que estar conectado ambos, ¿no? Entonces, otra vez, falso. Ahora, si no conectamos las dos, el foco se va a encender, ¿no? Va a estar apagado. Eje es cuando está apagado. Entonces, eje. ¿Verdad? Nada más en el circuito hay que pensar mentalmente. Y eso me parece mucho más interesante para poder. Hay otras técnicas, no sé, cuando dice dos falsos son iguales, falso o sea, esto dice, cuando hay dos verdades, entonces se coloca así como una regla, dice, ¿no? Se coloca, el resto son puro falso. Medio que es mecánico, para mí parece así también. A ver, vean ustedes, también pueden hacer otra técnica también, pero me parece es mentalmente manejar, ¿no? En una conjunción, de esa manera. Muy bien, entonces,
A ver, ¿cuáles serían algunos ejemplos, ¿no? En este caso, a ver, esta técnica lo voy a borrar. Ya tenemos la tabla, de esa forma se arma, ¿no? Entonces, ahora, algunos ejemplos de esto, de I. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso, P, Q. Puede ser esto así, ¿no? A ver, 3 es mayor que 0. A ver, vamos a tratar de hacer esto. Las dos proposiciones tienen que ser verdades. Entonces, el número 2 pertenece a los enteros. Así podemos decir, ¿no? Entonces, su valor de verdad de esto es verdad, ¿no? Verdad. Su valor de verdad es verdad también, ¿no? Es más, podemos decir, pertenece a los positivos, podemos decir, para que sea verdad, ¿no? Si todo es verdad, ¿no? Es un número entero que pertenece a los enteros. O sea, 2 es un número entero que pertenece a los enteros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se está cumpliéndose verdad, 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 ¿no es cierto? Entonces, esto también podemos escribir de esta forma, ¿no? Esto lo podemos escribir así, P y Q, ¿no? Esto va a ser 3 es mayor que... este conectivo podemos manejar o así escrito, y 2 pertenece a enteros positivos. Podemos decir de esa manera, ¿no? Está a los positivos. Esta proposición podemos elaborar con estas mismas proposiciones o también puede ser otra proposición. Puede ser otra proposición. A ver. Por ejemplo, a ver. Esto vamos a fabricar. Primero tiene que ser, puede ser así, ¿no? Primero puede ser el P, puede ser 2 más 2 es igual a 4. Tiene que ser verdad, ¿no es cierto? Verdad. El siguiente tiene que ser falso. 1 más 2 es igual a, tiene que ser falso, ¿verdad? Tiene que ser falso. Es 8, ¿no? Entonces, así con otra proposición podemos elaborar. Su valor de verdad es desverdad. ¿Verdad? El siguiente tiene que ser falso. Esto es falso, ¿verdad? ¿Es falso? ¿Verdad, falso? ¿Verdad, falso? En este caso tiene que ser falso, ¿verdad? Entonces esto también podemos escribir así. P y Q. Decir que 2 más 2 es igual a 4 y 1 más 2 es igual a 8. ¿No? En este caso entonces es falso, ¿no? De esa manera, a ver, ¿qué más podemos? Así podemos completar con otros ejemplos. La idea es dar forma a esto, ¿no? Nada más de esa manera. Entonces, esto también podemos manejar mediante oraciones, enunciados, ¿no? También se puede manejar en sus guías, también está con otros ejemplos, ya, de esa manera. Entonces, ahora, para el siguiente es cómo completamos la tabla para disyunción incluyente, ¿no? Entonces, es lo mismo esta operación, ¿no? Como tiene dos variables proporcionales, entonces, de la misma manera elaboramos, ¿no? Entonces, como son dos proposiciones de la misma manera, hay estas alternativas posibilidades de combinarse. Ambos pueden ser verdades, ¿no? De esa manera, ahí está. Ahora, a ver, no sé si los compañeros están ingresando. Ya no hay. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera, a ver, voy a hacer un ejercicio, por ejemplo. ¿Cuál sería?
Yo utilizo en este momento la técnica. Entonces, rápidamente voy a llenar. ¿Y cuál es? Enseguida les digo cuál es esa técnica que utilizo. Yo, por ejemplo, no sé de memoria, no he memorizado para llenar estos. Lo que voy a hacer es utilizar mi técnica. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Lo voy a escribir. De verdad, falso. Ahí está rápidamente. ¿Qué técnica he utilizado? A ver, aquí lo que tenemos que ver es, ¿no? Yo no he memorizado, solamente estoy utilizando una técnica. Entonces, ese es el circuito, esta técnica, ¿no? Circuito eléctrico. En paralelo, se llama en paralelo. ¿No? Eso es lo que estoy utilizando. ¿Cómo es eso? Tiene una entrada, ¿no? A ver, esto vamos a hacer así. Tiene una entrada, así, este es P, y esto, así, y esto tiene, este es Q. Y puede, el foco otra vez tiene que prenderse, así, ¿no? Está. En paralelo. Otra vez las mismas técnicas de serie, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo sería? ¿No? Si está conectado, quiere decir que es on, ¿verdad? ¿No es cierto? A ver, lo voy a borrar luego. On, o sea, la verdad, tenemos que colocar cuando está en encendido. O encendido, ¿no? Falso es cuando está en, así, ¿no? Este está conectado, vamos a decir conectado. Esto es desconectado, ¿no? Cuando en un circuito eléctrico, cuando está conectado la corriente o el cable está conectado, siempre se va a encender el foco, ¿verdad? Pero cuando está desconectado, nada de energía eléctrica pasa y no se va a encender, ¿verdad? Entonces, cuando está, ¿ves? Cuando está conectado, está. Si conectamos, ambos son verdad, ¿verdad? El foco se enciende. Por lo menos un lado tiene que estar conectado, no importa el otro que no esté conectado, por aquí va a pasar la corriente y enciende, ¿no? Uno está conectado, esto no importa que esté desconectado, igual se enciende. Este lado, ¿no? Esto no conectamos, esto lo conectamos, pero por aquí está pasando y se enciende, ¿no? Pero ¿qué tal si ambos no conectamos, ¿no? Ambos son como interruptores, ¿no? No conectamos, entonces no se va a encender el foco y es falso, ¿no? De esa manera. Esa técnica me parece interesante para mí. Ya, ustedes también manejan mentalmente así, ¿no? Entonces, hay otra regla también que lo manejan, dice, cuando en una disyunción, cuando dos son falsos, es falso. El resto es automáticamente verdad, ¿no? Así dice, ¿no? Pero puede funcionar también, pero es más, para mí es mucho más mejor esto, ¿no? Muy bien, entonces, ahora lo voy a borrar esta parte, esta técnica. Lo que vamos a hacer es algunos ejemplos de la disyunción incluyente, ¿no? Entonces, disyunción, por ejemplo, ¿no? Un ejemplito, P, Q, Luis es profesor, así podemos. Y también el mismo es médico, podemos decir así, ¿no? Porque dos proposiciones utilizamos, ¿no? Entonces,
decimos, ¿no? ¿Cómo sería en una disyunción P o Q? ¿No? Luis es profesor o médico. Así sería, ¿no? O médico. ¿No? A ver, en este caso, puede darse así, ¿no? Esto es así. Luis es profesor. Puede ser verdad esto. O también esto puede ser verdad, ¿no? Una persona, ustedes, o cualquier otra persona puede tener dos profesiones, ¿verdad? ¿No es cierto? Luis puede ser profesor o también puede ser médico. Estamos en este caso. ¿Verdad? 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 Y entonces es verdad. Es posible, es lógico, se puede dar esa posibilidad. Ahora, ¿qué puede? Pues si queremos hacer este ejemplo, primero tiene que ser, esto tendría que ser falso, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se da esto, por ejemplo. A ver, R, con otras variables lo voy a hacer esto, con otras variables. Entonces, esto sería así, R, otra proposición, T. A ver, voy a tratar de adaptar a esta proposición que está ahí, para la segunda fila. ¿Cómo sería? El primero tiene que ser verdad, ¿no es cierto? Entonces, sería 2 más 2 es 4. Tiene que ser verdad, ¿verdad? ¿No? A ver, puede ser, por ejemplo, 1 más, tiene que ser falso, ¿verdad? 1 más 7 es, tiene que ser falso. Vamos a decir 3, ¿no? No es verdad, ¿no? Es falso. O sea, esto es así. Aquí nomás lo vamos a hacer. Esto es verdad, este es falso. Entonces, si es así, entonces, R o T, ¿no? Esas dos proposiciones. Sería así, podemos decir 2 más 2 es igual a 4 o 1 más 7 es igual a 3, ¿no? De esa manera, o sea, la disyunción, lo que dices, no importa si apenas la otra proposición es verdad, no importa la otra proposición, ¿no? Es como que esa es la definición, ¿no? Apenas el otro es verdad, ¿no? Como en este caso, no importa el orden, apenas el otro es, ya es verdad, entonces se coloca verdad. No importa el otro que sea falso, ¿no? Eso, de esa manera. Pero si aquí en el falso, esto lo podemos voltear, ¿no? La propiedad, o es conmutativo, ¿no? Podemos esto traer a este lado para que sea falso, esto llevar a otro. Y igual tiene que dar, ¿no es cierto? ¿Sí? De esa manera. Ahora, falso, falso, obviamente va a ser falso porque algo tendría que ser una persona, no sería que sea cero, ¿no es cierto? O sea, que no tenga ninguna verdad, ¿no es cierto? Entonces, falso. Inge, una consulta. Sí. Entonces sería, es así, ¿no? Falso por falso, entonces es falso, ¿no? Si es falso por verdad, entonces es verdad, ¿no? Como en la suma y resta. Sí, sí. También se puede hacer todas esas posibilidades, sí. Hay Ah, varios ejemplos. Ya, esto, ¿no? Falso, falso es falso. A ver, esta parte. A ver, haremos con esta, con uno más, lo voy a borrar por el espacio, lo estoy pensando que se va a llenar. Entonces, a ver, otro ejemplo con el falso vamos a hacer. Esto es, podemos voltearnos esto, ¿no es cierto? A la propiedad conmutatividad.
Si uno de los dos proposiciones es verdad, entonces es verdad. No importa de cualquier lado sea, entonces. Si al menos uno de ellos es verdadero, entonces ese es verdad, ¿no? Ahora, en el falso sería así, ¿no? A ver, otra vez lo voy a hacer aquí. Con esto ya tenemos, ¿no? Lo voy a borrar para que no haya confusión. A ver, sería con los falsos, sería así, ¿no? Falso, falso. A ver, enseguida les explico esto. P, por ejemplo, sería raíz cuadrada de 4 es 2. A ver, vamos a decir, para que sea falso, esto es 3. Así lo vamos a hacer. Falso, ¿no? Falso. Q. 2 más 5 es igual a 7. Tiene que ser aquí, ¿no? Pero, sin embargo, lo voy a decir 8. Falso, ¿no? Falso. Entonces, esto sería falso. Esto sería falso. Entonces, si hacemos P o Q, entonces es igual a 8 o 2 más 5 es 8. ¿Qué sería, no? ¿3 sería, ingeniero? Aquí, ¿no? ¿Qué sería 3? ¿Sí? Para que se cumpla. ¿Ya? Tenemos que analizar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, ambos son verdades. Entonces, es incluyente, o sea, dice, sí puede ser, si son ambas proposiciones, si una persona puede ser a la vez las dos cosas, es posible, se incluye, entonces, verdad, ¿no? Es posible, se incluye. No dice, si son dos verdades, entonces el otro sea falso, no dice verdad, entonces tiene que analizar su lógica, ¿no? Si estos son falsos, está afirmando que es falso, 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 entonces falso, ¿no es cierto? No por el hecho de que ambos sean falsos, a la fuerza debemos convertir entonces que sea verdad, ¿no? No sería así, ¿no? Entonces, el análisis de lógica es un medio abstracto, ¿no? A veces puede cambiar, depende de una proposición, cómo se plantea, puede estar de diferente manera, tal vez no. De esa manera. ¿Ya? Entonces, estamos en... Ahora vamos a cambiar otra operación. Voy a borrar esto. Esta sería la 4. La 4 lo vamos a hacer con una implicación. La 4. Implicación. Implicación. La implicación es una implicación o condicional, lo llaman también, es lo mismo. Entonces, esto es así, ¿no? Implicación o también llamado condicional. Entonces, ¿cuál sería la tablita? Entonces, la tablita va a ser lo siguiente. Siempre es con dos variables proposicionales. Aquí lo vamos a hacer. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces, una proposición P va a estar ahí. Para el otro es otra proposición. Para el otro, proposición, ¿no? Y la otra proposición, ¿no? De esa manera. Ahora tenemos que llenar esta tabla, cuáles son sus valores de verdad. Entonces, tenemos aquí P
PQ, entonces PQ, ¿no? Ahí está. Como son dos variables, de la misma manera, las posibilidades de combinación de valores de verdad también es lo mismo. Verdad, falso, verdad, falso, ¿no? Ahora, ¿cómo llenamos las posibilidades, no? Por ejemplo, en este caso voy a utilizar una técnica, ¿no? Pero a veces se queda en la mente, grabado, ¿no? Una técnica también, no existe el circuito, a pesar que también uno puede crearse otra técnica, ¿no? Pero tiene que tenerlo. Una técnica que sé es que en una implicación, cuando por adelante está una verdad y un falso, siempre es falso. El resto es verdadero. Verdad, verdad, verdad. Por ejemplo, estoy utilizando una técnica, ¿no? En este caso es una regla, dicen otros. En este caso, ¿no? Son reglas, ¿no? Cuando dice, o sea, la regla para otros es así. Para cada uno hay regla, pero lo voy a anotar. En este momento estoy utilizando una regla que dice, simplemente hay que recordar esto, ¿no? Cuando tienes en una implicación de esta forma, entonces siempre esto va a ser falso. Caso contrario, todos verdades. Todos verdades, así, de esa manera, es una pequeña regla, ¿no? Y cada uno también tiene así, cuando dice así. Ustedes van, en la guía está todo, todas las reglas y también los circuitos, todo eso está. Pues ustedes pueden aprender una regla, una técnica, etc. Ahí está. Entonces, mediante este truco, artificio o la regla, yo lo he llenado esto rápidamente, ¿no? Solamente en una implicación, ¿no? Cuando por adelante está una verdad y un falso, es falso. El resto es verdad. ¿Sí? Pero también puede funcionar. Si razonamos muy, digamos, analizando el problema, igual sin esta técnica podemos obtener, ¿no? Entonces, ya, entonces hagamos algunos ejemplos con respecto a esta parte de la implicación o la condicional, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esta implicación, sí, entonces, quiere decir, suficiente para Q y necesaria esta implicación. Ahora lo vemos, esto es una implicación, esto. De este lado es P, a este lado es Q, ¿no? PQ. Esto es suficiente para Q, esto, ¿no? Antecedente. Antecedente y consecuente. Consecuente. Está en sus guías. Este es suficiente para Q, de este lado. Suficiente para Q. Podemos, necesaria para, de este lado podemos pensar necesaria para P, ¿no? Podemos pensar de este lado así. Si esto existe es porque es necesario para esto. Esto será suficiente para Q, así, ¿no? Esta es hipótesis, este lado es hipótesis para las demostraciones, hipótesis y tesis a este lado. Tesis, ¿no? En una demostración vamos a utilizar estas proposiciones lógicas, implicaciones, doble implicaciones, son importantes para la parte de demostraciones, tanto en álgebra, cálculo, etcétera, etcétera. Es muy importante saber. Además, esta parte es en una tesis, desde cuando uno termina de estudiar 5 años, dice, voy a hacer mi tesis. Está diciendo esto, voy a hacer esto, sabiendo que tengo N antecedentes, documentos, proyectos realizados, quiero hacer esto, ¿no? Es una demostración, ¿verdad? Una tesis, ¿sí?
Pero la tesis no siempre puede ser verdad, puede ser también falso, ¿no? Pues, no, eso es importante para en este caso. Entonces, así. Ahora lo que queremos hacer es ejemplo, ¿no? Simplemente esto lo estoy anotando para analizar y comprender mejor. Esto lo voy a borrar. Entonces, algunos ejemplos sería así, por ejemplo, en una condición sería así. Si, un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces sería así. Si x es igual a 3, entonces, esto lo podemos, entonces, sí, entonces lo podemos escribir, pero ¿por qué no manejar también directamente con símbolos, ¿no? Como en la ingeniería nosotros tenemos que manejar, no verbalmente las cosas, bueno, matemáticamente en símbolos, ¿no? Entonces, esto sería así, 3 a la 2 es igual 9. Ahí está el primer ejemplo, ¿no? De la condicional o la implicación. Si esto es suficiente para que suceda esto, ¿no? Este es suficiente y este también es necesario para que él esté satisfecho, ¿no? O sea, de diferentes maneras podemos analizar, ¿verdad? ¿No? Si x es 3, en lugar de x reemplazamos, esto se cumple, ¿no? ¿Verdad? ¿No? O sea, aquí estaríamos en este caso, su valor de verdad de esto, este es así. Este es P. Este es Q. Y su valor de verdad de esto, esto puede ser verdad. Esto también puede ser verdad, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces, esto es verdad, ¿no? Esto estoy diciendo aquí, esto, entonces, eso es verdad, ¿no? Sí, es verdad. De esa manera, a ver. Esto sería, por ejemplo, otro sería así, ¿no? A ver. Sí, voy a tratar de elaborar o construir esta relación. Si x es igual a 2, entonces, si x es igual a 2, entonces, aquí el resultado puede ser distinto de 8, ¿sí? ¿No? Esto es falso, ¿no? O sea, esto es así. En este caso es así. Este es P, este es Q. Pero ¿cómo está? O sea, lo que hemos tratado de elaborar es esto. Esto es verdad. Una variable puede tomar cualquier valor, entonces ya es verdad. Entonces, este es falso, ¿no? Falso, porque si x reemplazamos a 2, es distinto de 8, ¿no? Porque 2 en lugar de 2, esto sería así, ¿no? 2 es igual a distinto de 8. ¿No? Este sería verdad, ¿no? Esto también es verdad, no es falso. Estaríamos en este caso también, ¿no? En este verdad. Estaríamos, sí, en este caso. En este caso, seguimos, dos ejemplos, igualitos, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Si reemplazamos 2 aquí, sería distinto, es verdad, sigue siendo. Pero, ¿qué pasaría si esto lo cambio? A un ejercicio lo podemos convertir como verdad o falso, ¿no es cierto? ¿Qué tal si esto lo hacemos así? Esto se convierte en falso, ¿verdad? Esto se convierte en falso. En este caso ya estaríamos, ¿no? Esta regla que hemos mencionado, esto sería, entonces el valor aquí estaría falso, ¿no? Sí. Así sería, ¿no? Pero también aquí mismo podemos convertirlo de esta forma. A ver, decimos, esto lo podemos convertir como este caso, ¿no? Entonces, sería así. ¿Cómo lo convertimos? Lo vamos a decir esto así, ¿no? X es igual a
3. Con otro ejemplo vamos a hacer para que sea esto, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que pensar así. Si 2 es impar, ¿no? Entonces, a ver, queremos, a ver, haremos con otro ejemplo de puros números, no, a ver, entonces, sí, a ver, Luis no estudia, entonces, no estudia, entonces, a ver, sería así. Si Luis no estudia, entonces, no estudia, entonces, ¿cómo sería esto? A ver. Claro, en este caso es muy evidente, ¿no? Si Luis estudia, entonces aprueba sería en este caso, pero no es mejor este ejemplo. Tiene que ser sí, a ver, sí, esto queremos obtener, sí. Licenciado, Sí, 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 el ejemplo sí está bien. Si Luis no estudia, un ejemplo para que sea falso sería, digamos, será profesor, así por decirlo, ¿no? O además de un examen. Como dice, no, si Luis no estudia, una verdad no ve, será profesor, que sería falso. sí, hay varios ejemplos, pero yo quiero estoy buscando un número que se pueda entender mejor, ¿no? Sí, está bien sus ejemplificaciones, el compañero está muy bien, ¿no? Están muy bien sus ejemplos que ha puesto. Lo que quiero es hacer esto. Si, a ver, tiene que ser falso. Aquí sería así. 3 es menor que 0. Es falso, ¿no? Este es falso, esta proposición. Entonces, 3 es mayor que 1. Ahí está. ¿No? Tenemos que buscar, ¿no? Tiene sentido, ¿no es cierto? Esto es falso, a ver. A veces podemos desviarnos de analizar, ¿no? Pero esto es así. Este es P. Y es falso. Este es Q. Y es verdad, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser verdad. Sí, ahí está. A ver. Este es falso, es decir, 3 no es menor que 0, es mayor. Entonces, por lo que es una proposición falso, este es verdad. En este caso estamos verdad, ¿no es cierto? Entonces, este es verdad, es una proposición verdad. Entonces, se da este caso, ¿no? Entonces, verdad, ¿sí, no? Bueno, para el final vamos a completar esto, por ejemplo, a ver, para el final elaboraremos un falso, en este caso sería así, ¿no? Si un falso sería 1 es menor que 0, eso es falso, entonces 1 al cuadrado es igual cualquier otro número, ya, así, ¿no? Este es falso, entonces este es falso, este es falso. Si son ambos falsos es verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es eso que ambos sean falsos y es verdad? ¿No? Podemos pensar, ¿no? No. Es como una promesa, ¿no?
estos pueden jugar el papel de persona también. Si ambos, si son dos proposiciones, como dos personas, puede ser como una promesa. Dicen, vamos a ir a una fiesta, qué sé yo, a un lugar, a la cancha, ¿no? Esta persona dice, ¿acuerdan, no? Sí, vamos a ir, vamos a ir. El otro también, vamos a ir, dice, ¿no? Entonces, ambos van, en este caso no van, digamos. Entonces, es una verdad, ¿no? No se ha dado el objetivo, entonces están en verdad, en su verdad. Así hay en problemas que podemos notar. De esa manera podemos entender. En sus guías está, por ejemplo, una promesa, ¿no? Todo esto se puede analizar como una promesa. Si esa promesa se cumple, entonces ambos cumplen esa promesa, entonces verdad. Uno de ellos falla, no cumple, entonces falso, ¿no? Así podemos analizar. Pueden ser verdades o diferentes o ambos iguales falsos, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿cuál sería, en este caso, la A ver, voy a utilizar una técnica en este momento y les digo enseguida. Si ustedes saben otra técnica también es válido. ¿Cómo lo voy a llenar? ¿No? Lo voy a decir así. Estoy utilizando una técnica. Esto es falso, esto es falso, esto es verdad. ¿Y cómo he llenado rápidamente eso, no? Una regla que utilizo en este momento es la regla, o sea, yo lo entiendo, o sea, hay otras reglas, pero es la regla, digamos, como una regla, una técnica, ¿no? Técnica lo podemos decir. Para que sea verdad, tiene que ser una reciprocidad, tiene que existir, ¿ya? O sea, para que sea una verdad, ¿no? Una reciprocidad. Para ser reciprocidad, ¿no? Reciprocidad. ¿No? Una reciprocidad tiene que haber para que sea verdad, ¿no? Por ejemplo, más o menos esta técnica, ¿no? P, sí y solo sí, lo voy a anotar, P, sí, solo sí, Q, es equivalente a decir P, entonces Q. P, entonces Q y Q, entonces P. Eso. Cuando nos imaginamos, cuando decimos reciprocidad, tiene que cumplir esto. El otro tiene que hacer también, tiene que dar de su parte también al otro, y el otro también tiene que dar de su parte al otro. Si no se cumple, eso es falso. Por eso se dice sí, solo sí, de ambos lados, ¿no? A ver, en este caso hay reciprocidad. Sí, esto cumple, esto cumple, ¿verdad? En este caso, el otro nomás está haciendo, digamos, así vamos a entender, el otro está haciendo muchas cosas, el otro nada. Claro, es como una promesa, ambos se comprometen, pero el otro es lo que está haciendo, el otro nada. No hay reciprocidad, no se cumple esto, es falso. En este caso, igual, simplemente al revés. El otro nada más está cumpliendo la promesa, el otro nada, es falso. Ahora, es verdad porque ambos no cumplen, pues mejor que no cumplen ambos y está en una verdad también, ¿no? Es como si el otro no da, el otro no da, entonces están en su verdad. De esa manera se puede también. Hay otras reglas, ¿no? Otras reglas dicen, cuando usted observa dos falsos, entonces directamente, dos valores de verdad iguales, entonces es verdad. Caso contrario, todos son falsos, así dice, ¿no? También está eso en la regla, en su guía también está mencionado, está escrito, pero también podemos entender de esa forma. Muy bien, entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de esto sería, a ver, esto, ejemplos, a ver, ejemplo, sería así, por ejemplo, tenemos, por ejemplo,
X más 3. X más 3 es igual a 5. Sí, sí y solo sí. X, ¿cuánto tiene que ser? X tiene que ser 2, ¿no? Ahí está. Otro ejemplo. Enseguida vamos a... Podría ser esto. 5, ¿sí? Si X es, otro ejemplo, ¿no? Si X es igual 4, ¿sí? ¿Sí? Sería 16, ¿no? ¿Sí? Entonces, otro sería, por ejemplo, si este ejemplo T es equilátero, sí, solo sí, T es equiángulo, ¿no? Ahí está, equiángulo, sí. ¿Qué quiere decir T? T puede ser esta figura, ¿no? Un cuadrado. Un cuadrado es un equilátero, ¿no? Entonces T en este lado está diciendo que si T es un cuadrado, entonces tiene ángulos, todos tienen ángulos de 90 grados, ¿no? Es obvio, ¿no? En una sí, solo sí se puede dar así, de ambos lados, ¿no? En este caso se cumple esto, ¿no? Si esta es verdad, si esta es verdad, ¿no? Ambos lados. Ambos se complementan, ¿no? Esto puede ser verdad. T es equilátero, es verdad, ¿no? Está diciendo que esto es un cuadrado y tiene lados iguales, equilátero. T es por el hecho de que es cuadrado, obviamente los ángulos van a ser de 90 grados, ¿no? De este lado, de este lado es suficiente, es necesario, ambos se complementan, entonces es verdad. Pero sería falso aquí que diga y esto que diga que no se cumplan, que sea falso, ¿no? Otro ejemplo podemos fabricar, tal que este sea verdad y por otro lado sea, o que sea una negación. T no es equilátero que diga al revés, falso, ¿no es cierto? Así. Este es verdad, dice equilátero, y T no es equiángulo, puede decir así, ¿no? Entonces, esto se convierte, entonces, como que esto es una mentira, una falsedad, ¿no es cierto? De esa manera, a ver, otros ejemplos tal vez tenemos, a ver, podría ser. En sus guías también hay otros ejemplos. A ver. Esto, a ver, ¿cómo podemos elaborar, o sea, crear una proposición tal que cumpla eso, ¿no? A ver, entonces, sí, a ver, sí, si por ejemplo 4 entre 2 es igual a 2, o vamos a decir falso, tiene que ser falso, tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, es 3, ¿no? Este es falso, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Entonces 3 es par, ¿no? Ahí está. Esto es falso, esto también es falso. No hay sentido, ¿no es cierto? Bueno, entonces, así podemos, para cada uno, ¿no? Sería como
ejercicio amplio, buscando N problemas, proposiciones que cumplan con esto. A ver, el último tenemos una proposición, a ver si el tiempo nos alcanza. Rápido pasa el tiempo. Entonces, tenemos. Muy bien. Entonces tenemos otra proposición que es, a ver, la proposición se llama disyunción excluyente. A ver, eso sería, esto sería cis, ¿no? Se llama disyunción excluyente. Disyunción. Excluyente. No, eso es su notación de esa manera, ¿no? Otros lo hacen la notación con un triángulo, pero también se maneja de esa forma, ¿no? Y la tablita, vamos a rápidamente armar. Sería esto, ¿no? A ver, rápidamente la tablita vamos a armar. Esto es así. Tenemos con dos proposiciones de esta manera. Tenemos una fila más. Y a este lado dos proposiciones. Y de esa manera, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos. Vamos a ver. Ahí está. Rápidamente vamos a dejar de eso. P y Q. Entonces, P, O, Q. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Falso? Falso. ¿Verdad? ¿Falso? ¿Verdad? Falso. ¿No? Ahora, ¿cuál sería? ¿No? Una técnica. Una técnica de esto es lo contrario de sí, solo sí. Es otra técnica, ¿no? ¿Cómo se llama? Es como una regla o una técnica, también lo podemos decir, ¿no? Lo contrario de sí, solo sí, ¿no? A ver, lo contrario de sí, solo sí. Si uno sabe lo contrario de sí, solo sí, ¿cuál sería? ¿No? Lo que hemos visto, ¿no? Entonces, sería falso, verdad, verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, ¿sí? Lo contrario de sí, solo sí, ¿no? Ejemplo. A ver, ejemplo. Vamos a decir, una proposición P, Q. Dos proposiciones. A ver, decimos 3 más 1. 3 más 1 es igual 4. 2 por 5 es igual a 10. Entonces, P, Q es, podemos anotar así, ¿no? Esto no hay problema, también podemos anotar así, es igual a 4O, o 2 por 5 es igual a 10. Podemos anotar así, ¿verdad? Entonces, esto también puede ser, esta es verdad. ¿Verdad? Esto también es verdad, ¿no? Y si unimos ambos, en este caso, estaríamos aquí, ¿no? A ver. Estamos, ¿verdad? ¿Verdad? Esto vamos a elaborar así, ¿no? A ver. Tenemos que... Si ambos son verdades, ¿verdad? ¿Verdad?
falso, ¿no es cierto? Esto puede ser así, ¿no? A ver, esto distinto de, esto puede ser distinto de, a ver, verdad, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, esto es verdad, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Falso, verdad, verdad, está en lo contrario, nos hemos equivocado. Entonces, a ver, otro ejemplo, más antes, haremos esto. De la inclusión, ¿no? A ver, esto no, tal vez no nos deja comprender, ¿no? A ver. Excluyente, ¿no? Esto sería mejor, ¿no? A ver, Luis tiene 18 años, a ver esto, 18 años, o 25 años, ¿no? En este caso, una persona no puede tener a la vez 18 años o 25 años, ¿no? Es excluyente. Solo tiene que tener uno de ellos, ¿no es cierto? Ambos no pueden ser verdades, ¿no es cierto? A ver, esta parte tiene que excluirse. En este caso está bien, o sea, así. Uno de ellos tiene que ser. Entonces, por lo que es excluyente es verdad. Uno de ellos, no pueden ser ambos. En este caso, ambos. No puede ser ambos a la vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se excluye? Entonces es falso, ¿no? Excluyente. En el incluyente hemos visto que ambos cuando son, es posible que los dos sean, más bien se ha quedado aquí. Es incluyente porque las dos verdades pueden ser verdad, ¿no es cierto? Pueden ser, pero en este caso, como es excluyente, ambos no pueden ser verdad. Tiene que ser, uno de ellos tiene que ser, ¿no es cierto? En este caso, uno de ellos tiene que ser verdad. No pueden ser ambos, ¿no? No pueden ser ambos a la vez, ¿no? Con este ejemplo podemos comparar, ¿no? En este caso, como es incluyente, entonces ambos pueden ser, ¿no? O sea, depende de un enunciado, oración. Puede ser, en algunos casos, rápidamente un ejemplo puede parecer a esto de saltarse y que puede estar sus valores con esta tabla, incluyente, ¿no? Es medio, o sea, es abstracto un poco, ¿no? No necesariamente una proposición podemos decir que con esta tabla se puede verificar mediante una disyunción excluyente. Rápidamente puede saltar aquí, puede ser, este es un doble sentido, ¿no es cierto? Excluyente, incluyente. Entonces, este es un poco necesita más, depende del ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos, Luis es profesor o médico. Podemos decir, Luis puede ser a la vez ser profesor y médico. Sí, es verdad, ¿no? Pero en este caso es excluyente, ¿no? El mismo ejemplo ya no serviría para esto.